Esta comparativa la hago porque actualmente considero que son dos de los televisores de gama media con mejor relación calidad-precio aquí en Colombia y en la gran mayoría de países. Estas escenas las muestro con el modo imagen juego activado en ambos modelos. Aquí puedes percibir que la cantidad de brillo y luminancia es levemente mayor en el TCL. En unos minutos retomaré el apartado gaming. Ahora te muestro resultados con otros modos de imagen, empezando con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y como puedes percibir, la cantidad de brillo por parte del TCL tiende a decrecer, mientras que por parte del Hisense se mantiene muy similar a como te he mostrado con el modo juego activado. La cantidad de brillo en el Hisense con el resto de modos de imagen tiende a ser mayor en comparación al TCL. Y por supuesto, tú, si así lo quisieras, puedes aplicar modificaciones a estos parámetros en caso de que quisieras más luminancia, pero aún así la cantidad de luminancia y brillo seguirá siendo mayor en el Hisense con estos modos de imagen tanto en alto rango dinámico como también en rango dinámico estándar. Aquí puedes entonces notar mejor las diferencias en cuanto a brillo con cada uno de los modos de imagen que estos modelos tienen. Recuerda que aquí te estoy mostrando resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Aquí aprovecho además para decirte que las tecnologías de alto rango dinámico en ambos modelos solamente se activan cuando los televisores detecten que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Es decir, que ese tipo de tecnologías no se pueden activar ni desactivar de forma manual. Ahora paso a mostrarte resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Recuerda que solamente se activa de forma automática si el televisor, o mejor dicho, si ambos televisores detectan que el contenido es compatible con ese tipo de tecnología. Estos serían los modos de imagen que se generan en ambos modelos. Sigue habiendo un poco más de brillo o luminancia por parte del Hisense, pero sí es cierto que en el TCL se percibe un poco más de contraste y mayor saturación de color, pero en el Hisense se suele percibir un mejor nivel de detalles. Pero recuerda que tú puedes aplicar modificaciones a los parámetros de cada modo de imagen en caso de que quisieras mejorar la imagen de acuerdo a tus gustos, porque yo siempre te muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque la mayoría de usuarios quieren poder observar lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez. Más adelante subiré poco a poco videos con configuraciones de imagen que recomendaría aplicar para cada uno de estos modelos, con objetivos principales, siendo uno de ellos mejorar el nivel de detalles en aquellas zonas de cada escena en donde haya mucha sombra u oscuridad, sin estropear los colores. Ahora paso a mostrarte resultados en rango dinámico estándar, es decir, contenido sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Cambia en que los modos de imagen IMAX no están presentes en ninguno de estos modelos. También disminuye un poco la cantidad de brillo en ambos modelos, pero sigue siendo mayor esa cantidad de brillo por parte del Hisense y se percibe más en algunos modos de imagen más que en otros, y también puede variar mucho el resultado dependiendo de cada escena y de la combinación de colores que puedas experimentar con cada una de estas imágenes. Retorno de nuevo a mostrarte resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Actualmente creo que es la tecnología de alto rango dinámico más común o que más fácilmente se puede encontrar en todo tipo de contenido. Y esto lo digo porque actualmente hay muy poco contenido con Dolby Vision, o solamente se ofrece en aplicaciones de streaming cuando pagas la membresía premium, como por ejemplo en el caso de Netflix, aunque en Disney Plus hay mucho contenido con Dolby Vision. También quiero mostrarte por supuesto la capacidad de saturación de color que cada uno de estos modelos tiene. Digamos que esa capacidad de saturación de color es un poco mayor por parte del TCL porque además cuenta con un parámetro conocido como color dinámico, aunque la saturación de color por parte del Hisense es más que buena.
Además, en el Hisense se puede percibir un poquito más de volumen de color porque tiene una mayor cantidad de brillo en estos modos de imagen. Pero yo creería que para la gran mayoría de usuarios la cantidad de brillo y los colores que puede mostrar el TCL están más que bien, especialmente si vas a utilizar tu televisor en una habitación poco iluminada. También quiero decirte que ambos modelos cuentan con la opción de poder reducir la cantidad de luz azul, aunque en el Hisense se puede graduar mejor para que no sea tan molesta esa tonalidad amarillenta, mientras que en el TCL solamente tienes una opción de graduar este parámetro. En cuanto a colores, ambos modelos cuentan con la tecnología Quantum Dots, con un panel LCD con alineación de píxeles vertical, es decir, con panel UVA. Pienso que en cuanto a la representación de colores, los dos modelos se desempeñan bien, cada uno tiene sus cosas que destacan más que otras. Por ejemplo, la representación de colores verdes o azules varía algo dependiendo de cada escena, de cada modo de imagen de estos modelos. Y pues a algunos les gustarán más los resultados por parte del TCL y a otros más los resultados por parte del Hisense. También quiero decirte que los resultados teóricos que te muestro en cuanto a brillo en pantalla los he tomado obviamente con un luxómetro a los diferentes tipos de porcentaje de ventana que te muestro y utilizando el modo de imagen cine en ambos modelos, en el caso del Hisense conocido como modo de imagen teatro, porque es lo que se recomienda por medio de expertos, pero obviamente las cantidades de brillo pueden variar dependiendo de cada modo de imagen. Por ejemplo, los modos de imagen dinámico y estándar suelen generar mayor cantidad de brillo. También puede variar mucho el resultado dependiendo de la combinación de colores que haya en pantalla. Entre más colores blancos haya, pues obviamente se va a percibir mayor cantidad de brillo en ambos modelos. Y también te recuerdo, como he mencionado en anteriores videos, que las cantidades súper altas que cada marca menciona para cada uno de estos modelos de casi 1500 nits, por lo menos en estos tamaños de 55 pulgadas no se alcanzan, ni siquiera con los modos de imagen dinámico o estándar y ni siquiera con aperturas de ventana pequeñas. Ten presente ese aspecto, muy probable esos valores altísimos de brillo sí se alcancen en tamaños más grandes por parte de ambos modelos. Aún así considero que en estos tamaños de 55 pulgadas la cantidad de brillo que poseen es más que suficiente para casi cualquier usuario, más aún teniendo en cuenta que ambos modelos pertenecen a la gama media. La experiencia de alto rango dinámico en ambos modelos va a ser muy buena, tanto en lo que tiene que ver con nivel de detalles, realce de colores y por supuesto una experiencia relativamente brillante. En cuanto al resultado en este tipo de contenido que tiene mucha oscuridad, debes entender que la tecnología de retroiluminación de ambos modelos, la cual es en Mini LED o en el caso del Hisense deciden llamarla Mini LED Pro, les ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento considerablemente en esta área. Pero sí es cierto que en el TCL el hecho de que tenga más zonas de atenuación y de que puede mostrar un poquito menos de brillo le ayudan a que el nivel del efecto blooming sea menor. En ambos casos la atenuación local obviamente juega un papel muy importante. Como te voy a mostrar, no te recomiendo apagar la atenuación local en ninguno de ellos porque la cantidad de nubosidad o efecto clouding es muy alta y es increíblemente molesta. En el TCL, en cuanto a la atenuación local, no hay un punto intermedio, pero en bajo el trabajo es increíblemente bueno. Mientras que en el Hisense, la atenuación local en bajo muestra aún algo de efecto clouding muy perceptible. Pero por supuesto en el Hisense lo recomendado sería la atenuación local en alto o por lo menos en medio, mientras que en el TCL desde una atenuación local en bajo, como ves el resultado es increíblemente bueno porque no se percibe casi nada de efecto clouding y en alto es muchísimo mejor. Y lo bueno es que la cantidad de efecto blooming en el TCL no es tan alta como en el Hisense.
Pero sí es muy cierto que el nivel de detalles por parte del Hisense suele ser mejor, aunque en el TCL no están para nada mal. También quiero mostrarte los resultados con subtítulos en pantalla. Primero quiero aclararte que las letras se pueden leer muy bien y que esa leve borrosidad que se perciben en estos subtítulos solamente se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Quiero mostrarte es la intensidad del efecto blooming alrededor de los subtítulos y alrededor, en este caso, de la actriz. En el Hisense, como ya te he mencionado, ese nivel de efecto blooming es levemente mayor, pero desde mi punto de vista no es molesto. Pero sí es cierto que en el TCL ese nivel de efecto blooming es menor, pero es por lo que ya te dije, es decir, porque tiene más zonas de atenuación y porque puede mostrar un poco menos de brillo, y sea como sea, eso también le ayuda. Pero recuerda que el nivel de detalles en el Hisense es un poco mejor. También te recuerdo que estos resultados son con los parámetros tal cual como vienen de fábrica. En este caso utilizo el modo imagen cine en ambos modelos con contenido en alto rango dinámico HDR10. En ambos casos tú puedes optar por aplicar algunas mejorías en cuanto a gama, en cuanto a nivel de negros en el TCL para mejorar el nivel de detalles, y en el caso del Hisense, si quisieras decrecer un poco la cantidad de efecto blooming, decreces estos parámetros, y también si quieres un poco la cantidad de brillo, y los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada escena. Y también quiero decirte que tanto la cantidad de zonas de atenuación como también la cantidad de brillo pueden variar mucho dependiendo del tamaño de cada uno de estos modelos. Entre más grandes sean, más zonas de atenuación tendrán y más cantidad de brillo tendrán. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando decidas ver contenido con muchísimo volumen de color, cuando por ejemplo decidas ver deportes o jugar videojuegos de deportes. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo imagen cine en ambos modelos. En el caso del Hisense es conocido también como modo imagen teatro, con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en ambos televisores es realmente muy bueno. El contenido con baja resolución lo muestran de una forma relativamente nítida, pero obviamente no perfecta. Ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es realmente muy bueno, a pesar de que tienen paneles UVA. Y en esto les ayuda el hecho de que ambos modelos cuentan con cantidades de brillo relativamente altas. Pero el hecho de que tengan paneles UVA hace que los resultados en cuanto a ángulos de visión no sean buenos, porque como puedes percibir, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Por ende, no son buenas opciones para ver contenido con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto al manejo del movimiento, debes saber que los dos modelos se comportan muy bien. Simplemente ten presente que si con algunos modos de imagen notas mucho efecto de vibración, como por ejemplo los modos de imagen cine, IMAX o Filmmaker, es porque de fábrica suelen venir sin la mejoría digital que se requiere para decrecer el efecto de vibración o efecto Jutter. Por lo cual, en caso de que quisieras un resultado mucho más fluido, con muy poco o de hecho casi nada de efecto Jutter, y aunque se perciban artefactos, desde mi punto de vista no son molestos, entonces en ambos casos deberías aplicar estos parámetros, bien sea de forma automática o de forma manual, decreciendo la cantidad de vibración o temblor y también la cantidad de borrosidad en caso de que lo notes necesario. Personalmente a mí sí me gusta una mejoría digital notable, porque no me gusta cuando en una escena con barrido de cámara o mucho movimiento percibo ese efecto de vibración o Jutter que para mí es muy molesto, pero para los cinéfilos de verdad muy probablemente no lo sea. El resultado en general en esta área, como te digo, en ambos dos televisores es realmente muy bueno si así lo requieres.
En cuanto al área gaming, debes saber que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 a full capacidad. Ambos son compatibles con los 144 Hz en 4K, el TCL en uno de sus puertos HDMI y el Hisense en 2 de sus puertos HDMI. Y también son compatibles con frecuencias de actualización variables. En el caso del TCL puedes hacer aparecer en pantalla esta Game Bar con estos modos de imagen y como puedes percibir el modo de imagen FPS es el que le permite mayor cantidad de brillo y es el modo de imagen que utilicé en el TCL en la escena que observaste al principio con el videojuego Mortal Kombat. Y en la Game Bar del TCL además puedes observar información relevante y también aplicar algunas configuraciones como por ejemplo la mejora de la sombra para mejorar el nivel de detalles incrementando un poco la luminancia sin que luzca la escena demasiado opaca o demasiado fea. Y en el caso del Hisense, si quisieras modificar algunos parámetros, accedes al icono que te he mostrado en ese menú principal y modificas lo que requieras. A ver, como tal en el Hisense no tienes Game Bar y no tienes modos de imagen más allá del modo juego en sí. Te voy a mostrar cómo lucirían el resto de modos de imagen en el Hisense. En este caso se puede cambiar porque estoy utilizando un splitter HDMI. Pero al conectar directamente la consola de videojuegos al Hisense, el modo juego no se puede modificar, con el fin de poder obtener los mejores resultados principalmente en cuanto al manejo del movimiento. Digamos que el modo juego no es el que le permite la mayor cantidad de brillo al Hisense, por lo menos no en este caso. Y por esa razón es que en el TCL, en este apartado Gaming, utilizando el modo de imagen FPS que ofrece la Game Bar, observas en este caso una leve mayor cantidad de brillo. Y recuerda que también lo observaste en la escena del principio con el videojuego Mortal Kombat. Voy a retomar el modo de imagen juego en el Hisense y el modo de imagen FPS por medio de la Game Bar en el TCL. En general los resultados en cuanto al manejo del movimiento son increíblemente buenos, aún en este caso que por medio del splitter HDMI no puedo aplicar tecnologías de frecuencias de actualización variables ni jugar con los 120 Hz, aún así la experiencia es muy buena. Y yo que ya los pude utilizar solos para poder aprovechar los 120 Hz y las frecuencias de actualización variables, el resultado es aún mejor en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del movimiento. Y yo personalmente hasta ahora no he percibido efecto ghosting en ninguno de estos modelos, como si lo he percibido por ejemplo en televisores de gamas más bajas que no cuentan con tecnologías gaming avanzadas. El nivel de detalles en ambos modelos sigue siendo muy bueno aún en esta área gaming, al igual que el realce de los colores. También es muy importante que sepas que la atenuación local en ambos televisores se puede modificar aun cuando utilizas las tecnologías de frecuencias de actualización variables. El resultado con este tipo de videojuegos es increíblemente bueno porque la atenuación local hace un trabajo muy óptimo. De hecho, considero que es levemente mejor en comparación al resto de modos de imagen. Como te repito, hasta ahora yo personalmente no he percibido efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Los tiempos de respuesta considero que son relativamente bajos, aunque no tengo un dispositivo para poder conocerlos de forma certera. Es muy probable que se asemejen mucho a lo que te muestro en pantalla, por lo menos por parte del TCL. Y los valores que te coloco por parte del Hisense son los valores que se publican en la página de ratings.com, aunque ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas, pero muy probablemente sean valores iguales o muy similares para ese tamaño de 55 pulgadas. Y por supuesto tampoco he experimentado efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing porque, como te he mencionado, ambos modelos cuentan con tecnologías de frecuencia de actualización variables y esto impide que ese molesto efecto aparezca. Los tiempos de input lag también me parece que son muy buenos, por lo menos en la práctica por parte del TCL, porque tampoco tengo un dispositivo que me permita conocerlos de forma certera. Y los que te coloco por parte del Hisense también se trata de aquellos publicados en la página de ratings.com.
Sea como sea, en la práctica en esta área siento que ambos televisores se comportan muy bien y probablemente cualquier persona podrá quedar satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos modelos. Así pues, para esta área gaming y en general para cualquier otro tipo de contenido, estos dos modelos, como ya te he mencionado antes, son los que mejor relación calidad-precio en cuanto a la gama media tienen actualmente tanto en Colombia y creería yo que en la gran mayoría de países. Tienen cantidades de brillo relativamente altas, tienen tecnología mini LED con una muy buena cantidad de zonas de atenuación local. Te recuerdo que las cantidades de brillo y la cantidad de zonas de atenuación local varían dependiendo a cada tamaño. Entre más grandes sean, más brillo y mayor cantidad de zonas de atenuación tendrán. Por cierto, también quería mostrarte los resultados con este videojuego, y es que en el Hisense la temperatura de color con el modo juego, aunque se coloque en estándar, tiende a generar resultados algo cálidos, lo cual me sorprendió y no percibí tanto cuando hice la review de este modelo, y es algo que sí percibí colocándolo en este momento lado a lado contra el TCL. Es algo simplemente que me pareció curioso mencionar. No es que me moleste o que me parezca terrible, pero si de pronto lo percibes y te molesta, entonces ya lo sabes, aunque se podría solucionar un poco aplicando algunas configuraciones en este modo juego en particular. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, el resultado es levemente mayor en el TCL, muy probablemente debido a que el modo imagen FPS de la Game Bar tiende a generar mayor cantidad de brillo y por ende genera más calor, aunque nada alarmante. En ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. Para el área Smart, estos serán los controles remotos. Ambos son relativamente grandes, pero en cuanto a diseño en general, de que se ve más elegante, más bonito y desde mi punto de vista con mejor ubicación de teclas, yo personalmente preferiría por mucho el control remoto del Hisense, aunque probablemente con el del TCL algunas personas quedarían satisfechas. Pero el control remoto del Hisense, además de ser más bonito y con mejor ubicación de teclas, algunas de ellas se pueden retroiluminar. Si tienes el control remoto, por ejemplo, en una mesa, cuando lo levantas, automáticamente esas teclas se retroiluminan, lo cual es muy útil cuando utilices tu televisor y control remoto en condiciones de una habitación con poca iluminación, mientras que en el del TCL las teclas no se retroiluminan. En cuanto al sistema operativo, en ambos modelos es Android TV basado en Android 12 con capa de personalización Google TV. La fluidez es realmente muy buena en ambos modelos. La velocidad en cuanto a apertura de aplicaciones varía un poco en cuanto a unos pocos milisegundos entre uno y cada uno de estos dos televisores. A veces responde un poco más rápido el TCL y otras veces un poco más rápido el Hisense. Y realizando estas pruebas con YouTube, sí debo decir que en ambos modelos el resultado no es el mejor, y es raro porque YouTube pertenece como tal a Google. No responden de la forma a la que a mí me gustaría, por ejemplo, comparándolos con otros televisores con Google TV, como por ejemplo los Sony, o comparando la función de la aplicación YouTube en otros sistemas operativos como el Tizen de los Samsung o el WebOS de los LG. La aparición de estos menús principales a veces también tarda un poco más de lo que a mí me gustaría, pero por lo menos existen estos menús para poder acceder a configurar o cambiar los modos de imagen, de audio, la salida de sonido, entre otros aspectos, de una forma mucho más rápida, lo cual se agradece. Por cierto, en cuanto a hardware, ambos modelos tienen la misma cantidad de memoria RAM, el mismo procesador y las mismas frecuencias de trabajo, la misma GPU. Varía simplemente un poco en que el TCL tiene aproximadamente 2 GB más de espacio de almacenamiento.
Ante todo lo dicho, hay algo que todavía no me gusta del TCL y es otra razón por la cual yo no compraría televisores TCL. Una de ellas, el control remoto, que me parece muy feo, y otra es que cuando decido optar por apagar la pantalla para solamente escuchar el audio por medio de YouTube, es que si bien funciona porque el audio se continúa reproduciendo, el problema es que al utilizar las teclas de volumen, la imagen vuelve y se activa, lo cual no debería suceder. Mientras que por parte del Hisense me gusta que las teclas de volumen no vuelven y activan la imagen como debería ser, y además se puede acceder de una forma más rápida a esta función. Tal vez para algunas personas sea algo irrelevante, pero para mí es muy importante poder acceder a esta función sin que las teclas de volumen vuelvan y muestren la imagen. ¿Qué piensas tú al respecto? Pero sí es cierto que el TCL en esta área Smart tiene la ventaja de que es compatible con la función conocida como Multiview o Multivisuales. Y se pueden estas combinaciones, aunque hasta ahora solamente he podido comprobarlo transmitiendo por ejemplo la aplicación YouTube del televisor y en la otra pantalla mi smartphone. Y además quiero destacar que por ejemplo haciendo uso de mi teléfono celular, en este caso de la marca Samsung, reconoce de una forma mucho más fácil, rápida y estable el televisor para poder llevar a cabo esta función, bien sea solamente compartiendo la pantalla de mi smartphone o aplicando esta función Multiview que te muestro en este momento. Por lo menos hasta ahora ha funcionado muy bien, pero es cierto que si la resolución del video que veo a través de YouTube es muy alta, la función Multiview se detiene. Por otro lado, el Hisense no es compatible con Multiview, sí es compatible con la función compartir pantalla, pero hasta ahora solamente la he podido hacer llevar a cabo utilizando como intermediario la aplicación Google Home descargada en mi smartphone, y además la latencia, como puedes percibir, no es la mejor, lo cual a mí personalmente no me gusta, aunque esta función yo prácticamente nunca lo uso, por lo cual no sería un aspecto relevante que a mí personalmente me haga odiar al Hisense. ¿Qué piensas tú al respecto? También es bueno mencionarte que ambos modelos son compatibles con la función conocida como manos libres, la cual debes activar desde aquí de este menú, y además activar el micrófono con la palanca ubicada en la parte de abajo de ambos televisores, aunque normalmente de fábrica suele venir activada. Y por supuesto la tienda de aplicaciones es la misma en ambos modelos, la cual es la Play Store de Google, es muy amplia y de ser necesario les podrías instalar archivos APK a ambos modelos. En cuanto a las entradas, el TCL tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, tres puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas, y cuatro puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1 a full capacidad, uno de ellos compatible con los 144 Hz en 4K y otro puerto compatible con canal de retorno de audio mejorado. En el Hisense tendrás lo mismo, solamente cambia la ubicación de algunas de las entradas y también cambia el hecho de que tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K, mientras que el TCL tenía solo uno, aunque puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Para ir terminando, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que ambos modelos tienen, lo cual me parece muy importante. Primero quiero decirte que en la review que hice del TCL mencioné que no estaba seguro acerca de la potencia total de su sistema de audio, pero aparentemente, de acuerdo a lo que he podido averiguar en estos días, la potencia total del sistema de audio del TCL sería de 50 watts, dos altavoces para un total de 30 watts, 15 para cada uno, y un subwoofer de 20 watts. Mientras que por parte del Hisense sería una potencia total de 40 watts con dos altavoces de 10 watts cada uno y un subwoofer de 20 watts.
Y en la práctica sí se percibe esa diferencia, aunque no por algo gigantesco, pero por supuesto existe, con una experiencia con más bajos y levemente más envolvente por parte del TCL. Y la cantidad de distorsión en ambos modelos al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, aunque obviamente existe, es muy mínima, para nada molesta y es quizá levemente mayor en el TCL, pero como te digo, nada molesto. Y desde un punto de vista general podría pasar como desapercibido en la gran mayoría de escenas. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y ya te digo yo que el rendimiento es muy bueno en ambos televisores y muy probablemente en la mayoría de condiciones con ninguno de ellos necesitarías de una barra de sonido, aunque si decides agregarla obviamente sería un muy buen complemento. Por último, si aún estás indeciso entre cuál de estos dos televisores comprar, créeme que yo también pienso que es una decisión algo difícil, aunque por lo menos aquí en Colombia hasta la fecha de hoy se consigue un poco más económico el TCL, aunque el Hisense tiene un año de garantía más. Yo personalmente me iría por el Hisense, primero porque el control remoto me gusta más. Y segundo, porque la función de apagar la imagen para que el audio se continúe reproduciendo me gusta porque funciona bien sin que las teclas de volumen activen de nuevo la imagen. Pero eso es algo relevante para mí. Tal vez para ti no lo sea y probablemente te haya gustado más el TCL. Yo me iría por el Hisense porque el rendimiento en escenas oscuras sigue siendo bueno y además los dos puntos mencionados me hacen quererlo más, aunque cueste un poco más. Pero probablemente en tu país encuentres más económico el Hisense y ahí entonces sería una mejor opción, más aún si te gusta un televisor con un poco más de brillo. En cuanto a sonido, sí es cierto que el TCL gana, aunque no por una diferencia abismal. Y en cuanto al área gaming, con cualquiera de ellos dos quedará satisfecho porque cuentan con tecnologías gaming avanzadas. Entonces, para resumir, el TCL, un leve mejor rendimiento en escenas oscuras y un sistema de sonido mejor. Y por lo menos aquí en Colombia cuesta menos, pero tiene un año menos de garantía. Por parte del Hisense, desde mi punto de vista, la ventaja para muchos sería que tiene mayor cantidad de brillo en la mayoría de modos de imagen. Y créeme que en cuanto al diseño del control remoto, cuando lo tienes en tu poder, sientes esa diferencia en comparación al del TCL. Obviamente una diferencia a favor del control remoto del Hisense. Bueno, en general, si coloco la balanza, en la mayoría de cosas se inclinaría a favor por parte del TCL. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuál modelo comprarías y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. We are
bound by the coma. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought